Una luz que no debes esconder. Es el título que nos toca estudiar el día de hoy. Una luz que nosotros no debemos ocultar, ¿verdad? La luz obviamente habla de Dios y vamos a verlo en esta pequeña parábola. Es una sección muy corta que nos va a ayudar a entender justamente cómo es que Dios quiere que alumbremos, ¿no? Nosotros tenemos algunas preguntas. Una pregunta en realidad para ti el día de hoy es: ¿alumbrarás a otros con esa luz que has recibido de Cristo en el día de tu salvación y en tu proceso de cristianismo, de madurez cristiana? Hoy hablaremos pues de dar lo que hemos recibido de parte del Señor. En este título de Lucas 8, acá lo tenemos en el ticker para que lo tengas como dato, ¿verdad? 8 del 16 al 18. Una luz que no debes esconder, ¿no? Una luz que no debes dejarla a ocultas. Para ello vamos pues a nuestro texto del día de hoy. Y como siempre, ya saben ustedes que tenemos que recorrer un poquito el contexto para ubicarnos, para saber exactamente qué es lo que está pasando y qué es lo que tenemos que entender en este estudio. Y vamos a encontrar a Jesús que está recorriendo todo Galilea, alrededor del mar de Galilea, y él ya salió de Capernaum después de hacer un milagrazo. En realidad se dirigió pues hacia esta zona de Naín, ¿verdad? En Lucas 7:11 dice: aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él, y quiero que subrayes la cantidad de gente, discípulos y gran multitud, ¿no? Jesús iba por todas las aldeas y ciudades predicando, y después encontramos que la gente ya lo buscaba a él, o sea que fue recíproco, ¿no? Jesús fue y entregó y luego recibió la visita de todos. En esta idea es que llegamos al capítulo 8. En el capítulo 8 nosotros encontramos los 3 primeros versículos, un acontecimiento muy interesante con relación a mujeres. Y es que Lucas hace muchas referencias a las mujeres en su evangelio, como no lo hace otro. Y estas mujeres significan la incorporación del ministerio de las damas, que en el tiempo de los rabinos, en el tiempo de Jesús, valga decir, no eran consideradas. Ni siquiera los griegos, que eran gentiles, consideraban tanto a las mujeres en temas espirituales. Pero es Jesucristo en realidad quien le da apertura a ellas, porque tanto ellas como nosotros los hombres somos hijos de Dios. Es más, Pedro exhorta y dice a los hombres que deben tratar a sus esposas como vaso más frágil, ¿no? O sea, ni siquiera frágil, más frágil, ¿no? Y ¿por qué? Porque son coherederas de la gracia de Dios. Es decir, herederas con nosotros. Así que a los ojos del Señor no existe hombres y mujeres de mayor calidad o rango o qué sé yo. A los ojos del Señor todos somos su creación, y Él ha muerto y ha derramado su sangre en iguales términos por hombres y mujeres. Así que otra cosa es que Dios tenga un orden dentro de la iglesia, ¿no? Todo tiene que tener un orden. Dios es un Dios sumamente organizado, y por lo tanto alguien tiene que ser la cabeza en la casa, en la iglesia, y Él ha designado esto en su palabra, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Pero eso no quita para nada las bendiciones, las responsabilidades espirituales, incluso el liderazgo a través de diferentes ministerios de hombres y mujeres, como lo estipula Pablo en sus cartas también. Dicho esto, encontramos a Jesús en el versículo 1 del capítulo 8, que aconteció que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas haciendo algo. ¿Qué estaba haciendo? Estaba predicando. Maravilloso, ¿no? Él estaba enseñando, no, estaba predicando. Hay una gran diferencia entre predicar y enseñar. Nosotros desde esta tribuna lo que hacemos en la mayoría de veces es enseñar, ¿no? Y al final de nuestros estudios nosotros invertimos un breve de tiempo para predicar, ¿sí? ¿Por qué? Porque creemos que la iglesia, que es la que se congrega los domingos, necesita crecer espiritualmente a través de la palabra de Dios. Y es por eso que enseñamos la palabra. O sea, sacamos la Biblia y lo que dice, porque ¿quién soy yo o alguien más o un traductor para decirnos sus pensamientos más que la palabra? Pues nosotros vamos a la misma Biblia y sacamos de la fuente de la vida y tratamos de ponerlo lo más graficado posible para que sea entendible. Eso es todo lo que hacemos, simples administradores. La palabra habla por sí sola. ¿Ven o no? Gloria a Dios. Sí, la palabra es poderosa, como hoy día vamos a refrendar. Así que
Jesús no iba enseñando en momentos, sino que a las multitudes les iba predicando. ¿Y qué cosa les predicaba? El evangelio del reino de Dios. Y es importantísimo que nosotros entendamos bien el evangelio del reino de Dios y no dejaremos de repetirlo todas las veces que sean necesarios. A mi lado, bueno, estoy a mi... ¿Qué estoy? ¿A mi izquierda o a mi derecha? No estoy seguro, porque estoy al revés aquí en la pantalla. Vemos el mar de Galilea y al costado del mar de Galilea, nosotros podemos ver las ciudades, diferentes ciudades que existían y cómo es que Jesús recorría todas estas ciudades justamente predicando el evangelio. Y tú y yo deberíamos estar en esta misma labor alrededor de nuestro Galilea, predicando y enseñando a todas las personas, ¿no? ¿Qué cosa predicaba? El evangelio del reino de Dios. Para eso nosotros hicimos un pequeño gráfico que nos va a ayudar a entender qué cosa era esto de el reino de Dios, ¿no? El evangelio del reino de Dios. Todo empieza con la creación del Señor. Dios crea justamente este planeta Tierra. ¿Para qué? Para reinar con él. Así que hasta allí no es evangelio, hasta allí solamente encontramos que es el reino de Dios. Dios quiere reinar este planeta. Ahora, creó animales, creó seres que vivían en este planeta, pero a Dios le plació poner un ser sobre todas las cosas para que a través de él este reino se active. ¿Quién es? El hombre. Dios pone al hombre para que Dios a través de ese hombre reine, y ahí está el mensaje del reino de Dios. Es simple, es muy simple. Dios quiere gobernar este planeta a través tuyo y a través mío. Así que la eternidad no la vamos a pasar en el cielo y en una nube, la vamos a pasar en un planeta reconstruido para adoración a Dios por la eternidad. ¿Qué pasó con Adán? El primer Adán lo que hizo fue terrible. El pecado. Él se aleja del plan de Dios y entonces le da la espalda a Dios, le da la espalda al reino de Dios, imagínate, y sucumbe al reino de las tinieblas. Entra la maldad a su corazón, la oscuridad a su corazón. Como sabemos que Dios no pierde una guerra, amén, entonces Dios lo que hace es enviar un sustituto para que en este sustituto, que es Jesús, toda esa maldad, esa rebeldía caiga sobre él en la cruz del Calvario y él nos sustituya en la cruz. Cuando él nos sustituye en la cruz, paga en la cruz la maldad del pecado del hombre. Ahí estamos hablando del evangelio, porque es la buena noticia. Porque apartados de Dios ya no tenemos que entrar al reino de Dios, hemos sido destituidos del reino de Dios. Pero cuando Jesucristo nos redime, es que nuevamente somos adoptados para participar en el reino de Dios. Jesucristo muere en nuestro lugar y Él dice que va a las partes más bajas de la tierra, obviamente, y se lleva consigo toda la maldad del hombre, y entonces el hombre es restituido, ¿no? Hemos sido redimidos. Ahí están, esas palabras son importantes: sustitución, redención en Cristo Jesús. Acá está. Nuevamente Dios va a restaurar al hombre, pero ahora, como no toda la humanidad quiere, porque que es increíble que lo que les estoy contando, que es un regalo, no todos lo quieren recibir, porque quieren vivir en sus pecados. Viene la luz y ellos aman más las tinieblas que la luz. Entonces lo que hace Dios es solamente les entrega esto a los que creen por fe. Amén. ¿Crees, hermano? ¿Crees en este plan de salvación para que la buena noticia, el evangelio del reino, aplique en tu vida? Pues solamente es por medio de la fe. Solamente es por medio de la fe. ¿Qué pasó con Jesucristo, que nos sustituyó, nos redimió, bajó a las partes más bajas de la tierra? Aquí lo tenemos. Él resucitó de entre los muertos. Él resucitó, y con un nuevo cuerpo que es igual de glorificado, ¿no? Un cuerpo glorificado, creemos, como el de Adán al comienzo. Es que Pablo va a llamar a Jesús el segundo Adán. Este segundo Adán ascenderá a los cielos, ¿no?, en el tiempo de ellos, pero prometió que regresaría para estar con nosotros, y lo que malogró el primer Adán con su rebelión y jaló tras sí a todos los que quieren vivir en pecado. Espero que no estés en ese grupo, sino que estés en el grupo de arrepentidos, que venimos a ser restituidos en el reino de Dios a través del segundo Adán, que es Jesús. Entonces reinaremos con Cristo. Es decir, mi querido hermano,
¿Tú estás dispuesto a vivir en este nuevo reino de Dios? Sí, por ahora este reino es espiritual. Él nos ha restituido, ¿verdad? Cuando Él resucitó, es espiritual. Allí en la cruz del Calvario, cuando Él resucitó entre los muertos, nos dio vida, pero espiritualmente hablando. Cuando Él regrese entre las nubes del cielo, nos dará un cuerpo, y con ese cuerpo, ¿no?, vamos a reinar juntamente con Cristo en la tierra. ¡Wow! Milenialmente, dice Apocalipsis, y luego por siempre, ¿no?, en la Nueva Jerusalén. Maravilloso, glorioso. Estoy tratando de resumir todo el Evangelio del Reino, ¿no? Porque Jesús, cuando lo predicaba, evidentemente lo predicaba con el Antiguo Testamento y a un grupo de judíos que conocían la ley. Nosotros tenemos que tratar de entender todo el plan de Dios en un pequeño esquema solamente para poder aceptar el completo Evangelio del Reino del Señor. Esto parece locura, ¿no? Dice, creo que es Pablo en Romanos, ¿no? Para el griego, para el intelectual, es locura para ellos, pero para el que cree es poder de Dios para salvación. Así que es nuestra comisión poder llevar este mensaje del reino a todo el mundo que nosotros podamos. Y es así como nosotros tenemos que entender esto en un simple bosquejo, ¿verdad? Que tenemos que tenerlo en cuenta. Primero, lo que ha sucedido es que Dios quiere instaurar un reino, el reino de Dios. Fase 2, el pecado del hombre frustra este plan del reino de Dios en la tierra. El hombre no quiere reinar con Dios, una locura. Tercero, Dios envía un sustituto que es Jesús, un segundo Adán, para sustituir al hombre pecador que quiera, que solo es por fe. La salvación está ofrecida a todo el mundo, pero no todo el mundo va a ser salvo, lamentablemente, como lo vamos a ver hoy día referendando la parábola del sembrador, ¿ok? Y la que nos toca hoy día. Y entonces, ¿qué hace Jesús cuando nos sustituye? Nos redime. Paga el precio de nuestro pecado, el precio de nuestra maldad en la cruz, y entonces Dios restituye su reino, el reino que Él quería tener desde un principio, y ahora nosotros podemos gozarnos de Él, primero espiritualmente, y el día en que Él regrese, cuando Él venga entre las nubes del cielo, entonces allí Él nos dará otro cuerpo. 1 Corintios 15, el libro de Tesalonicenses, nos habla acerca de ese día cuando nuestros cuerpos serán restituidos. Si quieres más información de esto, tenemos un video de 1 Corintios, búscalo en nuestro YouTube y Facebook, y ahí damos bastante información de todo ese capítulo en detalle, qué tipo de cuerpo, cómo será inmarcesible, de qué manera lo recibiremos, cuánto tiempo estará con nosotros. Todo eso lo pueden encontrar allí, pero por ahora el plan del reino es este. Simple, el reino de Dios en la tierra con el hombre, el pecado lo frustra, Dios sustituye con otro Adán, nos compra pero solo por fe, y él nuevamente instaura su reino, pero en dos fases. Primera fase es la fase espiritual, y cuando Él regrese, la fase física. Predicando este mensaje del reino que venimos estudiando nosotros ahora, es que venimos a encontrar lo que continúa en el mensaje que tenemos de Jesús. En el capítulo 8, versículo 1, dice que venían con Él también los 12, ¿no? Y los 12 con Él, y en el versículo 2 nos decía que algunas mujeres más también venían con Él. Algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la cual habían salido 7 demonios. Y luego menciona a Juana, a Susana y también a otras que les servían con sus posesiones, con sus bienes. Se cree que este grupo de mujeres eran las mujeres pudientes de esa época. Imagínate, ¿no? El administrador del rey, su mujer era creyente porque había sido sanada por Jesús, y ella ayuda y sustenta el ministerio de Jesús con lo que tenía. De aquí sacamos muchos temas interesantes, pero básicamente es que cuando yo vengo a Jesucristo, yo tengo que servirle con lo que tengo. Tal vez no conviene porque no tienes tantos como una persona millonaria ni rica, pero sí tienes talentos, tienes dones, tienes fuerza, tienes actividad, tienes ideas, tienes ingenio, tienes palabra, hay unción en tu vida. Entonces comparte lo que Dios te ha dado. En el caso de ellas, compartieron lo que tenían. No fueron mezquinas. Me sobra, entonces comparto con el ministerio de Jesucristo. Y entonces se podría decir que ellas, de alguna manera, con sus bienes, sustentaban para los almuerzos, desayunos, para la ropa de los muchachos que estaban sirviendo con Jesucristo. Y es aquí cuando encontramos a Jesús en un cuadro en la que Él ahora se va a poner
a enseñar parábolas, ¿no? Y esta parábola es la parábola del sembrador, ¿no? En esta porción vamos a encontrar que Jesús va a impulsar el pensamiento del hombre en decirles, ahora tienen el reino de Dios, sí, ahora tienen que aplicarlo. Jesús sube un poquito el tenor de su mensaje. Ya no es solamente vengan y sean salvos y tengan vida eterna. Ahora Jesucristo está reclamando un poquito el accionar de los creyentes. No solo quiero que escuches, sino también quiero que actúes. ¿Qué estás haciendo con tu salvación? Juntándose una gran multitud, dice Jesús, y de los que Lucas, ¿no? Y los que de cada ciudad venían a él. Recuerdas que él iba por todas las ciudades, ahora él se quedó en un lugar y todos venían a él. Cambia el concepto. Les dijo en parábola, versículo 5. La primera tierra, el sembrador salió a sembrar una semilla y mientras sembraba, esa semilla cayó ¿dónde? Cayó junto al camino, lugar que está pues normalmente pisado, acá dice hollado, ¿no? Entonces la semilla cae sobre el piso duro y cuando pasa la gente la hollan o la pisan y entonces ¿qué hacen las aves del cielo? Se la comen. El versículo siguiente nos habla de la otra tierra. Esta tierra es una tierra cascada, una tierra con piedras, pedregosa, dura, con un poquito de humedad, pero dura al final. Otra parte cayó sobre la piedra. Nació un poquito, pero se secó porque no tenía humedad. Y luego en la tercera tierra, verso 7, otra cayó entre espinos. O sea, ahí sí crecía un poquito el asunto, ¿no? Ahí sí daba un poquito de crecimiento entre espinos. Y los espinos que nacieron juntamente con ella, al final crecen y la ahogan. El versículo 8 nos da la siguiente tierra. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto, pero fruto a 100 por uno. O sea, buena tierra, buena semilla, haciendo de estas cosas, hablando de estas cosas a gran voz, a la multitud, obviamente. Jesús decía, el que tiene oído, ¿no? Para oír, oiga. Quiero que subrayes esta palabra en tu Biblia porque es importantísimo, oír, ¿no? Hablando de estas cosas, la palabra oír, o sea, no solamente es escuchas cualquier cosa, escucho la radio mientras que estoy trabajando, ¿no? No, apagas todo y te concentras en lo que escuchas y lo interiorizas, eso. El que tiene oído para oír, tome atención y oiga. Esta palabra, esta frase nos va a seguir en el transcurso de nuestra lectura. Y luego Jesús explica la parábola, ¿no? Explica la parábola y el secreto para entender la parábola es justo este versículo 11, este verso 11 que encontramos acá, que nos dice, esta es pues la parábola. ¿Qué cosa es la semilla? La semilla es la palabra de Dios. El sembrador obviamente es Jesús y el terreno somos nosotros. En este instante, todo aquel como Jesús que predica la palabra se convierte también en el sembrador. Pero el resto de la humanidad sigue siendo el terreno. Y entonces Dios divide la tierra en 4 grupos. Divide la humanidad en 4 grupos segmentados, ¿no? En 4 grupos. Una sería pues como la del camino, otra sería como ¿de cuál? La piedra, otra sería como la de entre espinos y finalmente sobre la tierra, la buena tierra. 4 clases de tierra, 4 clases de corazones. La primera tiene que ver con el incrédulo, porque oye la palabra, no le toma atención, entonces viene el diablo y se la lleva, y no cree y no se salva. Lamentablemente, y ya lo hemos dicho hace un instante, no toda la humanidad va a ser salva. No todos los seres humanos somos hijos de Dios. No todas las personas van a ir al cielo. Por más buena que sean, no todas las personas tienen el destino de la eternidad en el cielo con Dios. Sí, la eternidad, pero lejos de Dios, ¿no? Donde estas cosas que no sirven las echan al fuego y arden por siempre, dice Jesucristo en otras partes del Evangelio. Tremendo, ¿no? Tremendo. Es triste pensar en esto, pero también es más triste pensar en que hay personas que tú y yo conocemos que no les estamos predicando el Evangelio del Reino, no lo están entendiendo y lamentablemente, sea por el COVID o por otra enfermedad, van a morir en sus pecados y delitos y no van a ser salvos, no van a creer y no se salvarán, morirán eternamente sin Dios. Esto es terrible. Así que este primer camino, que es el camino duro, es los incrédulos. El segundo camino tiene que ver con aquellos que se apartan.
Los que están y se apartan son conocidos como apóstatas, ¿no? De ahí que le podemos colocar justamente ese título. Los de sobre la piedra reciben la palabra. ¡Oh, qué interesante! Sí, quiero escuchar más, pero estoy ocupado. Oye, está bien, pero un ratito, estoy ocupado, tengo un tiempito, pero después voy. Reciben la palabra con gozo. Acá tiene que ver mucho las emociones, pero también la deserción, ¿no? No tienen raíces, no profundizan, solo está afuerita, ¿no? Encimita de todo. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba, entonces se apartan. El tiempo que comienzan a ver temas difíciles en su vida, se van y hay deserción. Y así Jesús llega al tercer corazón, la tercera tierra o el tercer corazón. El primero era los incrédulos, el segundo los apóstatas, ¿verdad? Que tiene que ver con las dificultades, se apartan. El tercero tiene que ver con el afán, las riquezas, y por ese tema, no por las aflicciones, es que también se van. Dice en el 14, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, se van, ¿no? Son ahogados por los afanes, las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto, pero sí crecen. Entonces esto da la idea de creyentes carnales, y quisiera que tomes apunte en 1 Corintios capítulo 3, versos del 1 al 4, que fue lo que estudiamos en el tema anterior, y ahí vas a encontrar como Pablo habla de creyentes carnales, cristianos que están ¿en qué? En el afán de la riqueza, en el afán de los placeres, y se ahogan, no tienen tiempo para Dios. Si quieren de Dios, si les hablas y si lloran y si se arrepienten, son emocionales, pero a la hora que tienen que decidir entre un negocio, gran negocio, o tal vez orar y buscar a Dios, se van por el negocio. Entre aquellos que tienen que buscar a Dios y orar para encontrar dirección, o simplemente me arriesgo y voy a ver qué tal me sale. Y se van y se arriesgan en su carne. Pues de esto se trata, creyentes carnales, los cuales de hoy día continuaremos hablando, así que toma atención con ellos. Y el último grupo serían pues de aquellos que son la buena tierra, que reciben y retienen la palabra que escucharon y luego dan fruto, pero con perseverancia, 100 por 1, ¿no? Es interesante, ¿no? Retienen la palabra que escucharon. Ok, así que hay 4 grupos que hemos visto el día de hoy: los incrédulos, los apóstatas, los creyentes carnales y los creyentes espirituales. Los 2 primeros lamentablemente terminan perdiéndose, y los 2 últimos, Dios quiera que el tercero se arrepienta y venga al Señor para que se convierta en un creyente espiritual, ¿no? Y el último, que es el creyente espiritual, realmente da fruto y tiene vida eterna en Cristo Jesús. Pues hoy día simplemente hemos hecho un pequeño resumen de estos grupos, ¿no? De estos 4 grupos, porque lo que vamos a ver ahora es la continuación de esta parábola. Tenemos entonces la semilla. El primer grupo, ¿cuál era? La tierra junto al camino. El segundo grupo, la tierra rocosa. El tercero, la tierra llena de espinos. Y por último, la tierra buena. Por último, nosotros tenemos que los incrédulos son los de corazón endurecido, que reciben la palabra pero no les interesa, y lamentablemente se perderán. Los apóstatas, la tierra rocosa, son los corazones superficiales. Sí recibo, pero estoy ocupado, tengo cosas, y viene la prueba, no, voy a buscar otra religión, otro grupo que me ayude más que tú. ¿Sí? Tercero, los creyentes, pero que son carnales. Ok, estos son corazones que no se santifican y que están buscando satisfacer sus necesidades más que su comunión con Dios. Y por último tenemos la tierra buena, que son creyentes espirituales, que son corazones que dan fruto. Te hago una pregunta, porque a partir de esto vamos a entender el resto de la parábola que se nos viene. ¿Qué tienen en común los 4? Otra vez te hago la pregunta. ¿Qué tienen en común los 4? Muy bien, espero que me vayan respondiendo. Acá tenemos a varios de ustedes que ya están entrando, dando grandes amenes, ¿no? Lilia Espajo, el pastor Jorge Alarico, Pedro Trigueros, la semilla de la palabra de Dios, que están comentando. Evidentemente, sí, queridos hermanos, lo que tienen en común es que los cuatro oyen la palabra de Dios. ¿Cuál es la palabra de Dios? Evidentemente, la semilla. La semilla es para los 4. Así que no hay pretexto. No hay pretexto. A los ojos de Dios, todos han recibido el mensaje y todos hemos tenido la oportunidad
de no vivir apartados de Dios por siempre, sino que tenemos salvación y vida eterna. Todos los cuatro oyeron la palabra de Dios y esto nos liga a la siguiente parábola. El final de esa parábola nos dice que debemos tener mucho cuidado de cómo escuchamos, que tomemos mucha atención de la palabra en nuestras vidas para retenerla y aplicarla para bendición también a otras personas, ¿no? Y es así como tenemos esta maravillosa luz que viene de parte de Dios hacia nosotros, y nosotros somos pequeños mecheros, ¿no?, para poder alumbrar a Cristo. Aquí vamos a ver a Jesús poner énfasis a la verdadera necesidad del creyente de vivir y de compartir el evangelio del reino de Dios. Somos salvos para adorar a Dios, obviamente, para servir al Señor, pero en este mundo nuestra misión es alumbrar. Debemos exponernos para alumbrar a otros. La tierra debe ser productiva, como hemos visto en el pasaje anterior, y esto es, los corazones debemos dar fruto. Y ahora bien, los corazones fértiles, que es el cuarto grupo, ¿ok?, son semejantes ahora a las lámparas que dan luz. Las lámparas que dan luz. Y es así como vamos a entrar al primer versículo, versículo 16, el objetivo de la luz. Dice el versículo 16, nadie que enciende una luz la cubre con una vasija y la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz, ¿no?, para que los que entran puedan observar y ver la luz en su plenitud. Primero, nadie que enciende una luz. Esta corta parábola es una prolongación lógica, como hemos visto, de la anterior. Ahora, ¿tú recordarás quién es luz? ¿Tú recuerdas quién es luz? Bueno, para ello nos tendríamos que ir a una de las cartas de Juan, ¿verdad? Cartas de Juan. Y yo te invito a que vayas a Primera de Juan, capítulo 1, versos 5 al 7. ¿Sí? Primera de Juan, capítulo 1, versos 5 al 7. Sí, correcto. Te comparto mi texto para que lo leamos juntos si quieres. Dice Primera de Juan, capítulo 1, versos 5 al 7. Este es el mensaje que hemos oído de él y les anunciamos. Y aquí subráyalo en tu Biblia porque es realmente importante. ¿Qué nos dice acá? Dios es luz. Ya está. ¿Quién es la luz? Dios. Y no hay ni siquiera, ¿no?, una mancha de tinieblas en él. No hay ningunas tinieblas en él. Versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Dios, que es luz, ¿verdad?, pero tú y yo queremos andar en tinieblas, entonces nos convertimos en mentirosos. No practicamos la verdad. Pero si por el contrario yo me esfuerzo por andar en luz, como Dios está en esa luz, entonces nosotros también, que andamos en esa luz, tenemos comunión unos con otros, y entonces la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Así que aquí manifestamos claramente que Dios es luz. Ahora, Jesús tocó también el tema de la luz. En el capítulo 8, versículo 12 del Evangelio según San Juan, dice que Jesús dijo, otra vez les habló diciendo, yo soy, y acá está, pero bien marcado. Jesús dice de sí mismo, yo soy la luz de este mundo, la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Sí, hermano, ¿tú sigues a Jesús? ¿Tú sigues a Jesús, que es la luz del mundo? Porque si tú sigues a Jesús, que es la luz del mundo, entonces, como dice acá, ya no andarás más a tientas en este mundo. ¿Qué pasará? ¿Cómo haré? ¿Qué no haré? Sino que la luz de Dios estará en ti, en tu corazón. Así que en Juan capítulo 1, capítulo más adelante, versículo 9, capítulo 9, verso 5, ¿no? Vamos allá un instante, porque estamos chequeando esta parte importantísima, prescindible, ¿no? Dice, entre tanto que estoy en el mundo, dice Jesús, luz soy del mundo. Así que Jesús continúa estando con nosotros a través, obviamente, del Espíritu Santo en el creyente. Así que el hombre debe tomar una decisión en cuanto a la luz. ¿Tú te has puesto a pensar que tienes que tomar una decisión en cuanto a la luz? ¿Sí? Vamos un instante a este mismo evangelio, pero vamos al capítulo 1.
al capítulo 1 y vamos a leer varios versículos. Yo quiero que tomes atención, por favor, porque es importante, y tomes apuntes en tu Biblia. Dice en el versículo 1, en el principio era el verbo, la palabra, y el verbo era con Dios, y hace otra vez la referencia, y el verbo era Dios. Ahí está, el verbo es Dios. En el 14 dice que aquel verbo fue hecho carne, así que definimos que el verbo es Jesús. Yo leo de nuevo y reemplazo verbo por Jesús. Y en el principio era Jesús, y Jesús era con Dios, y Jesús era Dios. Clarísimo, Jesús es Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, sin Jesús, nada de lo que existe existiría. O sea, fue hecho. Versículo 4. Jesús. En Él, en Jesús, estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. La luz de los hombres. Ahí está marcadísimo otra vez. Jesús es la luz de nuestras vidas. Tú y yo no deberíamos buscar más luz que la de Jesús. La luz, ¿qué hace? Resplandece sobre las tinieblas. ¿Y las tinieblas qué hacen cuando hay luz? No pueden estar sobre ella. No pueden prevalecer sobre ella. Como ya hemos mencionado en algún instante de nuestra adoración el día de hoy, mientras que estés en un lugar oscuro, un lugar tétrico, tú prendes la luz, ok, y si es tu oficina y está bien arregladita, o es tu dormitorio y todo está chévere, ¡ay, qué bacán! Me quedo acá y la luz alumbra y tú dices, quiero manifestar mi luz. Quiero que todo el mundo vea mi cuarto, todo el mundo vea mi sala, ¿no? Que le he arreglado, le he puesto flores, le he pintado, qué sé yo. Pero ¿qué pasaría si entras a un almacén lúgubre, oscuro, húmedo, donde todo está caído, con telarañas, tierra, mohosidad, y en eso encuentras el switch y ¡pum! Prendes la luz. ¡Qué espantoso! ¡Qué terrible! Significa que tengo que arreglar todo. Y algunos, en lugar de comenzar a arreglar toda su vida, ¿qué hacen? Apagan la luz. Apagan la luz. ¿Por qué? Porque si prenden la luz, las tinieblas no pueden prevalecer. Eso es lo que dice este verso 5. Y hubo un hombre enviado de Dios, que es el Juan el Bautista, ojo, no es el evangelista. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz. O sea, es decir, Él es la luz. ¿A fin de qué? De que tú y yo, incluidos todos, creyésemos por medio del testimonio de Juan el Bautista. Es decir, hubo alguien que dio testimonio de que Jesucristo era realmente la luz. Y hace énfasis que Juan el Bautista no era la luz, ¿verdad? En el 8. Y el versículo 9 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Dios vino a este mundo a alumbrarnos. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por Él, Jesús. Pero el mundo no le conoció. Mucha gente no le quiere conocer, no le quiere aceptar. A lo suyo, a su creación, vino, pero los suyos, los judíos, no le recibieron. Más, versículo 12, a todos los que, y yo lo he subrayado aquí, lo tengo en verde y subrayado, tanto la palabra recibir como creer, más a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre. Dos cosas que tienes que subrayar en tu Biblia, recibir y creer. Por favor, recibe al Señor Jesús y cree en su nombre. Si es así, Dios te da autoridad, potestad, te adopta para hacer ¿qué cosa? Ser hecho hijo de Dios. Entonces ya no eres engendrado para ser hijo de Dios por un ser humano. No es voluntad de carne, sino ¿de quién? Sino de Dios. Versículo 14. Y aquel verbo que es la luz fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y dice acá, vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Con esto en mente, yo quiero que me acompañes al capítulo 3 en la conversación de Jesús con Nicodemo. En Juan capítulo 3, versículo 16, ¿no? Versículo 16 en adelante. ¿Recuerdas el diálogo entre Jesús y Nicodemo, verdad? Jesús le está hablando, le habla de varias cosas, le habla de Moisés, le habla de la luz. Y en esto Jesús le dice, porque de tal manera, esta es una conversación privada, ojo, entre Jesús y Nicodemo. Y le dice, de tal manera amó Dios, y no dice solo a los creyentes, no dice solo a los buenos, no dice solo a los menos pecadores, dice a toda la humanidad. ¿Qué ha dado a quién? A Jesús, su Hijo unigénito, para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Qué maravilloso regalo! Este versículo se considera el versículo central de todo el Nuevo Testamento. Ahora, yo continúo hasta el 21. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo, ¿sabes qué? Para condenarte, hermano.
No es la idea de que Jesús haya venido al mundo para condenarte, sino para alumbrar tu corazón, te arrepientas y entonces seas salvo por medio de Él, ¿verdad? Leo nuevamente. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Ahora mira el verso 18. El que en Él cree, ahí está la condición. Dios ha ofrecido su salvación a toda la humanidad, a los 7 billones de personas que existen sobre la faz de la tierra. 7.000 millones de personas, ¿ok? Ya si son 8.000 no sé. Y el que cree en Él, solo el que cree en Él, o sea, un porcentaje de ese grupo, solamente no serán condenados. ¿Cuál es la condición? Creer. Que cree en Él bajo la condición de la salvación no es condenado. Pero mira el resto de la humanidad que no quiere creer. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Ah, sí? Sí. Lamentablemente, como hemos hablado en nuestra parábola anterior, va a haber dos grupos. Los que no creyeron y los que creyeron. Los que son mala tierra y los que son buena tierra. Los que son mala tierra finalmente terminarán condenados, dice acá. Ya fue condenado, pero no porque Dios lo quiera condenar. Han sido condenados porque no han querido creer en la única salvación que existe. La tabla de salvación. Jesucristo es la tabla de salvación. Es el puente, el único puente que te aleja de la muerte eterna y la condenación sin Dios. Qué terrible que mueras y te condenes eternamente por simplemente no haber creído y haberte humillado a los pies de Jesucristo. La condenación. Verso 19. Esta es la condenación. Que la luz vino al mundo. Y aquí otra vez subrayamos la importancia de la luz. La luz vino al mundo, pero ¿qué hicieron las malas tierras? Amaron más las tinieblas que la luz, que la semilla, que la palabra de Dios. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque su almacén estaba cochino y no quería que nadie vea su almacén sucio y apagaron la luz. Amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo que hace, aborrece la luz. Simple. No viene a la luz, la apaga. ¿Para qué? Para que sus obras no sean reprendidas. Me da vergüenza. Mas el que practica la verdad, ¿sí? Yo soy pecador, sí, pero ahora quiero practicar la verdad. Así que me arrepiento de mis pecados. Sí, soy pecador. He cometido tal, y me avergüenzan mis pecados. No los oculto, ahí están, son visibles. Yo no los oculto, pero no los practico más. Más bien quiero practicar la verdad. Eso es lo que Dios quiere que hagamos, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Voy a la luz. ¿Para qué? Para encontrar mis pecados y sacarlos. Y entonces practicar la verdad, y allí son manifiestas las obras que son hechas en Dios. Es lo que dice acá. Tremendo, tremendo. Si el hombre cree y recibe la luz en sí mismo, tienes que saber que no es el emisor de la luz, sino que es el refractor de la luz. Es el que recibe la luz para darla. Así como la luna recibe la luz del sol para dar, tú y yo somos la luna y tenemos que buscar a nuestra luz, que es a nuestro sol, que es el Señor. Efesios capítulo 5. Efesios 5, les advertí que había varias citas bíblicas, así que tomen apuntes porque son necesarias para poder entender bien lo que Jesús nos viene tratando de enseñar en esta corta parábola en realidad, ¿no? Vamos al capítulo 5, verso 17, donde nos dice, así que, o por lo tanto, voy a leerlas en otra versión, ¿ya? En la versión de Palabra de Dios para Todos. No sean tontos, dice acá, ¿no? 5:7, perdón, 5, sí, acá está, 5:7. Así que no tengan nada que ver con esa clase de gente, porque ustedes estaban antes en la oscuridad. Mi querido hermano y amigo que me estás escuchando, si tú no vienes a luz, a Jesús, indefectiblemente te encuentras en las tinieblas. Pablo, ungido por el Señor, guiado por el Espíritu Santo, aclara justamente esto en el versículo 8. Ustedes estaban antes en la oscuridad, pero ahora están en la luz del Señor. Por lo tanto, ¿qué es lo que dice acá? Vivamos como hijos que pertenecemos a esa luz. Ya no andemos en tinieblas. La luz trae bondad, justicia, verdad y abundancia. Traten de aprender qué es lo que le agrada al Señor. Así es como deberíamos intentar vivir, ya no agradando a mi carne, ni lo que dice la televisión o los comentaristas, o qué sé yo, a qué estás abocado, ¿no? En lo que confías, tus libros.
pero más bien busca lo que agrada a Dios. No participes de los actos sin fruto, ojo, ahí está la palabra interesante, sin fruto, que se hacen en la oscuridad. No hay frutos allí, es infructífero, pero en la luz hay fructividad, ¿no? Más bien, saquémoslo de nuestra vida, pues hasta da vergüenza hablar de lo que ellos hacen a escondidas. Todo lo que se expone a la luz se puede ver con claridad. Así que tú y yo deberíamos estar expuestos a la luz del Señor, pues todo lo que se saca a la luz se convierte en luz. Sí, ese es el punto. Si yo vengo a la luz, entonces la luz me ilumina y me convierto en esa luz. Ahí está la idea del sol y la luna. Nosotros somos refractarios, ¿no? Damos la luz que nos dan. Por eso decimos, despiértate. Por favor, despiértate tú que duermes. Levántate de entre los muertos y Cristo te iluminará. Es decir, solamente con la luz de Cristo es que tú y yo podemos dar luz. La luz del Señor. La luz que viene de parte de Dios. Así que sobre estas ideas que acabamos de desarrollar, dice justamente el versículo 16 que estamos explorando: nadie que enciende una luz la cubre con una vasija ni la pone debajo de la cama, ¿no? Ni la pone debajo de la cama, sí. El propósito de la luz, ¿qué cosa es entonces? Sino revelar. No te puedes imaginar una luz escondida. Era esa semilla y es esta luz la que los rabinos, escondiendo bajo elaboradas cargas, ¿no?, de tradiciones humanas y acciones hipócritas, esa semilla debe ser más bien revelada, revelar el poder que tiene, ¿no?, del evangelio del reino, la luz que disipa las tinieblas de la ignorancia y del pecado, porque el mundo muere, las personas, tus primos, tus hermanos, tus tíos, tu papá, tu mamá e hijos mueren por la ignorancia de saber que están en pecado. Debemos alumbrarlos para sacarlos de ese lugar. Así que no se puede poner debajo de una vasija ni debajo de una cama. Una cama, la idea es una colchoneta que se tira al suelo para dormir, una camilla, y luego la enrollan para guardarla. ¿De qué tiene sentido que la pongas debajo de esa olla, de esa vasija, de esa tapa, o debajo de una camilla enrollada? Sino que más bien, ¿qué hacen? La ponen en un candelero. De diversas maneras lo pones en alto para que alumbre y dé su mayor esplendor y sea útil. Ningún ser humano en su sano juicio cabal cubriría la luz, sino para qué la enciendes, ¿no? Cuando de lo que se trata es de liberarla al máximo. La iglesia es el candelero. ¿Sabías eso? ¿Cómo? En Apocalipsis, en el primer capítulo, vamos a encontrar nosotros que Jesús nos habla acerca de los candeleros. Y nos habla también acerca de... sí, vamos para allá para que lo veamos juntos mejor. ¿Qué les parece? Aquí lo tengo. Sí. En el versículo 12 dice: entonces me volvió a ver... hablar conmigo. Sí, acá está. 12. Entonces me volví para ver quién me hablaba y vi 7 candelabros de oro. 7 candelabros. ¿Qué significarían los candelabros aquí? Pues la respuesta está en el versículo 20. Y allí está el significado secreto de las 7 estrellas, que son 7 estrellas en las manos de Jesús por un lado, ¿no? En la mano derecha, y los 7 candelabros dorados o de oro, ¿no?, en la otra mano. Los 7 candelabros son, ¿qué cosa? Las 7 iglesias. Las 7 iglesias. Y las estrellas son los ángeles de las iglesias, ¿no? Los ángeles de las iglesias, que ya es otro tema en el cual podríamos ahondar, pero en este caso se relacionan los candelabros con la iglesia. Así que, pues si tomamos esto como principio, entenderíamos nosotros que el candelabro es la iglesia. Así que Jesús hace una asociación directa entre la palabra y el ministerio de la iglesia. El ministerio de la iglesia es el ministerio de la palabra del Señor. Y eso lo podemos encontrar cuando se define justamente la labor de la iglesia, cuando los apóstoles están tocando el tema, ¿verdad? Y dice: y así podremos predicar nuestro tiempo y orar y enseñar la palabra de Dios. En la versión Reina Valera dice: dedicarnos al ministerio de la palabra del Señor. Así que el ministerio de la palabra que Dios nos da es edificante,
a las vidas, pero también confronta la vida de las personas. Recuerda lo que dice Hebreos, que es como una espada que penetra, es eficaz, que tiene vida, que corta como una espada de doble filo, que llega al corazón de las personas, penetra sus vidas, conoce sus almas, sus espíritus, y entra hasta los tuétanos, discierne pensamientos, intenciones, que no hay nada oculto para Dios en su palabra. Así que la palabra de Dios lo que hace es transluce lo que hay en tu corazón y en tu alma. Eso es lo que hace. Ahora, continúa diciendo el texto acá en el versículo 16, para que los que entran vean la luz. Así que los creyentes debemos llevar el evangelio del reino de Dios, compartir la salvación, animar al mundo a venir a Cristo arrepentidos. Las personas iluminadas por la palabra de Dios, como dice el Salmo 119, ¿recuerdas? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Debemos convertirnos pues en estas lámparas que alumbramos como una luz al mundo. Es decir, yo me convierto en esa parte del mechero de la lámpara en realidad, ¿no? Porque la lámpara es la palabra de Dios. Pero somos parte de esa lámpara. Ustedes, en Mateo capítulo 5, verso 14, Mateo 5, vamos para allá para que lo leamos juntos. Es importante esta parte, así que yo les animo a que estudien conmigo verso a verso lo que venimos estudiando. 5:14 dice: mas ustedes son luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, ¿sí? O de una tarima, sino sobre el candelero, y alumbrará a todos los que están en la casa. Y luego continúa en el versículo 16: así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Hermano, somos llamados a alumbrar a los hombres. ¿Para qué? Para que vean vuestras buenas obras. ¿Para qué? Para que glorifiquen a Dios, a nuestro Dios que está en los cielos. Ahora, la pregunta es, ¿cómo es que nosotros haremos todo esto? ¿Cómo es que nosotros podremos finalmente alumbrar a otros? ¿Cómo es que la luz entra? ¿Y cómo es que yo puedo hacer que esa luz crezca? Y queda un poquito la duda, ¿no? Jesús lo dejó como parábola y son 3 versos nada más. Tratemos de discernirlo a través de lo que sería definir bien lo que sería una lámpara. Vamos pues a tratar de ver una lámpara de la época en la que ellos utilizaban. Las lámparas son pequeñas vasijas de barro donde dentro tenían aceite y tenían una salida para lo que sería el aire, y por otro lado tendrían otra pequeña salida donde ponen un pequeño mechero de lino que está mojado con el aceite, y cuando prenden el mechero, lo que se prende no es el mechero, sino se prende justamente el aceite que está sobre el mechero. De todas maneras se consume, pero lo que se consume normalmente es el aceite. ¿Y de dónde sacan el aceite? De un envase externo, de los cuales tienen que vertir dentro de esta pequeña vasijita. Y estas vasijitas son las que normalmente se ven en las películas de esas épocas, ¿no? La función de estas eran pues alumbrar, y como toda lámpara, el mejor lugar para alumbrar definitivamente sería en un lugar muy alto, lo más alto posible, para que diera luz a todo el lugar. Nunca la pones debajo, obvio. Si la pones debajo de algo, se puede consumir peor y puede quemar la casa. Sería terrible y espantoso. Ahora, vayamos a una lámpara un poquito más moderna, ¿no? Yo me acuerdo de estos lamparines porque cuando yo estaba muchacho, en la época del terrorismo acá en Perú, no se sabía cuándo habría luz. Ahora ya estamos más sofisticados, grupos electrógenos, Petromax y no sé cuántas cosas. Pero creo que aún todavía se utilizan estas lámparas. En mi casa teníamos como 3 o 4 de estas, y mi trabajo era, después que todo humeaba, quitar el hollín a las lámparas de vidrio que estaban sobre todo ello. Volver a echar el combustible, ver si la mecha estaba muy consumida o no, subirla o bajarla para que el combustible llegue con bien. Bueno, teniendo esto en mente, tendremos que recordar un poquito algunos conceptos importantes, mi querido hermano. Conceptos básicos e importantes. Como por ejemplo, para poder alumbrar correctamente tengo que entender bien lo que es la misericordia y la gracia. La misericordia es lo que no aplicamos, es el castigo que no se me aplica, y la gracia es obtener un regalo que no merezco. Y los dos siempre van juntos, la gracia y la misericordia, como son los saludos de Pablo en sus cartas. Y si avanzamos en nuestro cristianismo, debe ser por la gracia de Dios, porque por gracia somos salvos por medio de la fe, ¿recuerdas? Y no por obras para que nadie se gloríe. Pero
En 1 Corintios 15:10 dice que Pablo, por la gracia de Dios, él es lo que es. Y la gracia de Dios está en su vida. Y él ha trabajado mucho más. Es decir, la gracia en este caso es la fuerza otorgada por Dios para avanzar en la senda cristiana. La gracia de Dios, ¿no? El Espíritu Santo derramado en su vida, que es un regalo que no merecemos, es el impulso que necesitamos para ir adelante. Incluso cualquier persona sabe que no se podría levantar del suelo por sus orejas él mismo, ¿no? Me voy a jalar de mis orejas y me voy a levantar 5 centímetros del piso. Es imposible. Necesitamos que otra persona me ayude y me levante del piso. Así también, todo creyente no puede avanzar en su cristianismo si no es con un motor externo, una ayuda externa. ¿Ustedes recuerdan lo que pasó en el llamado de Dios a Moisés en Éxodo capítulo 3, cuando Dios le habla a Moisés en una zarza ardiente? Es interesante porque dice que la zarza ardía pero no se consumía. ¿Recuerdas bien el pasaje? No pretendemos hacer el estudio de eso. Pero es lo que pasaba. ¿Cómo era posible que esa zarza esté encendida pero no se consumiera? Era porque la combustión no venía de las ramas. La combustión venía del Señor. Ok, y en nuestro caso es Jesús. Hablando de Jesús, en Gálatas 2:20 dice: con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino es Cristo quien vive en mí. ¿Cómo vive y alumbra Cristo en nosotros? Ok, pensemos en justamente esta lámpara que tenemos a nuestro lado. Ok, siempre todas las lámparas tienen una mecha, un mechero, pero esa mecha nunca se consume del todo, sino se va consumiendo justamente el petróleo o lo que hayas puesto allí para que se queme, y la mecha se va consumiendo de a poquitos, como nuestras vidas, que de a poco se van apagando por el transcurso de los años. Vamos a tratar de darle vida a esta lámpara como si fuese una persona. Ok, la lámpara sería la palabra de Dios. Sería la palabra de Dios en la que estamos envueltos. El petróleo, el combustible, el aceite, ¿no?, que se utilizaba antes, de la palabra, es el Espíritu Santo que llena nuestros corazones. Indefectiblemente el mechero, la mecha, representa nuestra voluntad, nosotros. Y la luz o la llama es la vida de Cristo brillando en el creyente, quien congrega en la vida cristiana, no con sus propios esfuerzos, sino con una fuerza que viene de parte del Señor. La mecha necesita de la unción, necesita del Espíritu Santo, ¿no?, que está envuelta de la palabra en nuestras vidas para que nosotros alumbremos la luz de Dios, ¿no? ¿Cómo hacer para alumbrar entonces? ¿Cómo hacer para hacer que mi vasija esté llena constantemente? Si tú vas a Efesios capítulo 5, encuentras que dice que no deberíamos estar llenos de mosto, llenos de vino, controlados por el vino. No te embriagues con el vino, sino que así como el ebrio está totalmente llevado por el vino y dice cosas que no debería, o de repente hace cosas que no haría cuando está sano, así el cristiano debería estar controlado por el Espíritu Santo. Ahí está. ¿Cómo eres lleno del Espíritu Santo? Cuando dejas estar controlado por el Espíritu Santo. Ojo, que no está diciendo que estés borracho en el Espíritu. Lo que dice es que estés controlado por el Espíritu como el vino controla al ebrio. Esa es la idea, ¿no? No está diciendo que tienes que andar borracho espiritual. Eso no existe, eso no está en la Biblia. Y entonces a continuación, en Efesios 5, porque lo que te he dicho está en el versículo 18, en el versículo 19 al 21, dice cómo estar llenos del Espíritu, hablando entre ustedes con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. Eso habla de la adoración conjunta. 2, cantando y alabando al Señor en sus corazones. Habla del corazón, así que habla de la meditación de Dios. Tú debes estar meditando en Dios. A veces meditamos en los problemas más que en Dios. Meditamos en las circunstancias, qué hacer, cómo lo voy a hacer, en lugar de buscar la presencia de Dios. Pues primero, alabando, ¿no?, hablando entre nosotros como cristianos. Segundo, meditando en Dios. Tercero, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está. Deberíamos nosotros entonces tener acciones de gracias constantemente a nuestro Señor. Y por último, sometiéndonos unos a otros en el temor de Dios. Y esto nos habla del servicio eclesial, el servicio en la comunidad cristiana.
Tú y yo deberíamos estar envueltos en este tipo de cosas. Y al hacer estas 4 cosas, mi vasija estará llena del Espíritu Santo, de la palabra de Dios. Y entonces la luz vendrá y yo seré un mechero alumbrando la luz de Dios. Hijos míos, fortalezcanse en la gracia que hay en Cristo Jesús, dice Pablo a Timoteo, ¿no? Que debemos crecer en la palabra de Dios como niños espirituales, ¿verdad? Que como niños recién nacidos que desean la palabra, dice Pedro, y continuar orando constantemente, dice Pablo, orad sin cesar. Y el punto importante que los creyentes debemos tener es que debemos dejar que esta luz brille. Mi lamparín debe estar limpio, mi cuerpo debe estar transparente. Dice Filipenses capítulo 2, verso 15, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecemos como luminares en el mundo. Así que la semilla debe ser sembrada, la lámpara debe brillar, el misterio debe ser revelado y nunca debe ser escondido. Con esta idea en mente es que nosotros tenemos que saber que todo se sabrá. Nada hay oculto, dice el texto, que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Nada hay oculto, escondido, que no haya de ser manifestado. La luz reveladora de Dios no se puede esconder, es imposible. Es necio pensar que esto va a suceder. Y en el contexto de la parábola anterior, estos serían los creyentes carnales. Las intenciones del corazón algún día van a ser reveladas, porque Dios mira el corazón, no las acciones religiosas, ¿no? Proselitistas. Dios mira el corazón. El verdadero motivo será revelado ya sea en esta vida o ya sea en el día del juicio. Y hay muchos pasajes que hablan acerca de estas intenciones del corazón. Apocalipsis 2, 23, como para dar una reflexión, es: y a sus hijos heriré de muerte, y a todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y a cada uno le daré conforme a sus obras. En Apocalipsis 20, 12 dice: y vi a los muertos grandes, pequeños, de pie delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. Todo está siendo apuntado, hermano, según tus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron sus muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno en cuerpo físico, en la resurrección del juicio final, por lo que hicieron en vida. Y así, hay que usar la luz que nos ha sido entregado por el Señor para alumbrar a los demás. Dice aquí: mirad pues cómo escuchan, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aun lo que piensa tener, se le quitará. ¡Qué énfasis! Aquí está esta corta parábola, como hemos visto, una extensión de la parábola del sembrador. Mira cómo escuchas. El énfasis está en el oír, ¿recuerdas? No solo lo que oímos, sino la atención que prestamos al oír. Si uno entiende la palabra de Dios, entonces la vida viene a mi corazón. La luz ilumina mi vida. Amén. Y nadie se le da luz para que la guarde. Dios te da luz para que la compartas. Los discípulos debían compartir lo que habían aprendido del Señor, y tú y yo debemos hacer exactamente lo mismo, compartir lo que el Señor nos ha dado, porque a todo el que tiene se le dará más. Oye, quien quiera, ¿no?, que reciba y da frutos como la buena tierra, entonces yo la voy a arar y le voy a echar más tierra, más abono y más semilla, y va a dar más fruto y va a tener más bendición. Pero Dios es un excelente mayordomo y jamás va a desperdiciar recursos. Los aprovecha totalmente, y Él quiere aprovecharlos contigo. Y Él quiere que tú tengas un tiempo productivo para que luego te dé más. No te va a dar más si es que tú no recibes correctamente y alumbras. Por eso dice: y al que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. Y estos serían los cristianos carnales. Terrible, porque aún lo que piensas tener se te va a quitar, hermano, y vas a perderlo absolutamente todo.